Gente que escucha, os prometimos entrevista y tenemos entrevista. Y como es noche de jueves, ya sabéis que nos mola mucho esto de anticiparnos a todo el mundo, lo que aquí venimos llamando el tranchetismo, que es una especie de el trendsetting, ¿no? O ser trendsetter, es decir, que marcas tendencia. Aquí nuestros colaboradores lo han transformado en el tranchetismo de los jueves. Y que hay más tranchetil que entrevistar a la que acaba de sacar un disco hace hora y media, así, o sea, más fresco que esto no lo vais a tener en la vida, ¿vale? O sea, a no ser que tengáis su teléfono, habláis con ella de camino aquí, que eso ya, si sois colegas, pero el resto seguramente os suena la voz que estáis escuchando, porque hace pocas semanas, también en un programa de jueves, hablamos y trajimos la música de Nat Simmons, y resulta que de aquí, hace hora y media, ha aparecido Pregúntale a Sarah Connor, el último disco de Nat Simmons, y la tenemos aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Oye, maravilloso este rollo de tenernos aquí, como al principio de todo estamos emocionados y agradecidos. Vale, nos acompaña también Alex Muñoz, al que vamos a saludar también. Muy buenas noches, Alex, que está detrás de una parte importante del disco en el ámbito de la producción. Vamos a ir las cosas por el principio y sobre todo porque nos gusta, coño, ya que venís aquí a presentarlo, ¿qué supone Pregúntale a Sarah Connor? O si tuviéramos que hacer una frase, ya que estamos inaugurando el ciclo de entrevistas un poco, así de disco recién salido, ¿qué supone en la trayectoria de Nat Simmons Pregúntale a Sarah Connor? Para mí es como la consolidación de o sea, no te digo un estilo, o sea, quiero decir, de mi personalidad musical, de mi forma de escribir, que eso es bastante importante, creo. Y fíjate, dándole un par de escuchas, hemos estado aquí en iba a decir la redacción, a ver, en el programa somos 4, redacción tampoco, pero hemos estado escuchando el disco, vamos, ¿sí? Y digo, ojo, cómo mola y qué bien está que nadie, o sea, que no se pierda la identidad que uno tiene, pero que, como bien has dicho, se consolidan ciertas cosas, se abre un poquito abanico y además con pasos, a mi modo de ver, muy firmes. Es decir, muchas veces, y a lo mejor un artista puede tener 3 años o 30 de trayectoria detrás, pero hay pasos que parece que están dados como de puntilla, ¿no? Como con miedo. Sí. Como que dices tú, estoy escuchando el disco y no lo acabo de ver esto cómodo. Pero aquí hay temas que pican un poco de aquí y de allá, al margen del core, del núcleo que has llevado, y suenan como si estuvieras haciendo esto exactamente desde el principio. Y eso es una virtud maravillosa, ¿eh? Claro, yo creo que también ha sido mucho investigación y de salirme de mi zona de confort todo el rato. En todos los discos salía de lo anterior. O sea, intentaba hacer algo diferente. Hasta que al fin he dicho, me he despojado de prejuicios y de todo y he dicho, ¿dónde está mi esencia? Me voy a quitar todo tipo de tonterías a la hora de componer y lo que me salga me ha salido. Y entonces yo creo que ahí es donde ya me he empezado a encontrar muy a gusto y muy confiada. Pero claro, por eso es el 5.º disco, ¿no? Porque de ir probando de un lado, de otro, tal, también viendo los errores, cómo los corrijo y tal, eso es lo que ha hecho que me llevara a este disco que ya es como has dicho tú, con firmeza. O sea, hacer las cosas con firmeza. Y además se aprecia porque, a ver, en tu trayectoria hasta ahora has tenido, vamos a decir, compañeros y compañeras de camino. Me da igual en estudio que en carretera, sí, pero la nómina da miedo. O sea, da miedo en el buen sentido, vale. Te quiero decir. Que dices, madre de Dios, o sea, este es en Nashville. Tienes en tu haber estas cosas que nos dan envidia al resto de los mortales, haber grabado con Gary Luris. Que eso, aquí somos muy fan de los Jayhawks y es como, ¿en serio? Has estado en la carretera con... Bueno, a ver, vamos por parte de gente que escucha. Es que ya habías sacado fórmulas colaborativas. Sí. En Felinas, todo el proyecto también impone bastante la nómina y aquí no se queda atrás. Cuéntanos un poco de esos compañeros y compañeras de viaje y cómo aparecen aquí. Para mí ha sido muy importante estos los compañeros de viaje desde el principio y además es lo que puedo decir que la música es lo que más me ha dado, es conocer a gente. Gente grande, o sea, pero ya no te digo simplemente artística, o sea, artísticamente grande, sino personas grandes, ¿sabes? Grandes compañeros con los que he hecho amistad y también de los que he aprendido muchísimo. Porque no me gusta quedarme yo sola, porque creo que la música
de alguna manera te alimentas de todo, de las experiencias, de dónde grabas, de quiénes son tus músicos, de quiénes te acompañan haciendo un dueto, todo eso a mí me alimenta mogollón. Y además no me cierro un estilo, yo intento que cada uno me aporte una cosa nueva, y desde, por ejemplo, el momento que me voy ahí a Carolina del Norte con Gary Louris y His Golden Messenger, que es una banda de ahí local, pero es tremenda, ¿no?, la banda, y después llego a España y me coge Loquillo como telonera y como colaboradora, o sea, dices, madre mía, ¿no? Y qué diferentes son unos a otros, pero creo que todos me han aportado algo nuevo, o sea, algo bueno, nuevo, y que han hecho que mi personalidad ahora sea así. O sea, que este rollo que le suele decir para quedar bien de buen músico, pero mejor persona, sí que es cierto, y sí que hay mucha gente que es así. Yo intento quedarme con buenas personas, sobre todo, que además ha habido muy buenas personas, y me he dado cuenta cuando he sacado un proyecto como Felinas, en las que me he visto, o sea, en esa época yo me veía totalmente independiente, porque ya no tenía agencia de management, no tenía sello y estaba sola, y vi mucho apoyo, aparte del público, que yo no sabía que tenía tanto apoyo de parte del público, o sea, fue como un contacto directo con la gente. También vi mucho apoyo de compañeros y compañeras, de decirme sí a todo. Y yo, joder, qué bueno. Es que lo del público, ahí te digo, mira, para muestra un botón, hace unas semanas trajo uno de nuestros colaboradores uno de los temas de adelanto, ¿no?, de este Preguntar a Sarah Connor, y de los 5 que estábamos en la mesa, ¿sí?, 3 conocimos, reconocimos y refrendamos gusto, 3 que sobre el papel teníamos gustos musicales bastante distintos, ¿no? Porque sí, solemos estar asociados cada uno a una cosa muy distinta. Sí. Y dices, es que al final yo creo, a lo mejor el gran mérito que existe aquí y en otros países es que hay varias gente a la que le importa la música, aunque todo parece como diseñado y escrito para que no importe y sea de consumo rápido. Ya. Y es aquí en este tipo de proyectos cuando uno lo aprecia y lo redescubre, no voy a decir descubre porque a estas alturas de la película ya es complicado. Hablando del disco y aprovechando que tenemos aquí a Alex, me encanta lo limpito y lo bien que suena en diferentes, como decíamos, cortes. O los hay bastante desnudos, los hay que van muy a cuchillo, y sin embargo se mantiene vamos a decir, un estilo, una manera de hacer las cosas que le da homogeneidad al álbum. Eso, ¿hasta qué punto está planificado y hasta qué punto se queda uno contento cuando termina? Voy yo. Le toca. Pues, la verdad es que, claro, cuando Nat me trae las canciones, pues yo empiezo ya 6 meses antes, o sí, como 4 o 6 meses ya a pensar un poco en el conjunto entero, y es verdad que es muy fácil trabajar con Nat porque ella me decía, quiero hacer un disco pero que se pueda escuchar de arriba a abajo, y yo, vale, porque ahora es muy fácil saltar la cancioncita en el teléfono, y yo soy de disco de arriba a abajo, y entonces pues la idea de que todas las canciones tengan un hilo conductor, pero luego a la vez sean excitantes y sean interesantes, es un challenge, ¿no? Entonces, a mí siempre lo llevaba ahí el run run en la cabeza desde el principio, y al final, pues presentándole ideas a Nat, ella y yo dialogábamos y pensamos, oye, esto se parece demasiado a esto, vamos a que sea más fresco la cosa, vamos a pensarlo, y la verdad es que lo primero, estoy agradecidísimo de que vino a Nashville a grabar conmigo, que no es como irse al pueblo de al lado, y la verdad que lo gozamos un montón, una gran aventura. Joder, sí que es verdad que, como os decía, el disco me suena maravilloso, y a ver, estoy tentado sobre las letras. Yo creo que te voy a preguntar un poquito más adelante, porque primero quiero que toquéis aquí una canción que yo creo que es la que mejor como presentación da pistas de por dónde van a ir los tiros en las letras. Entonces, ¿os animáis a tocar primero una canción y luego comentamos este asunto? Sí. Y si la canción se llama DeLorean, pues vamos. Sube el volumen, es esa canción. Como un DeLorean te lleva al 92. Quiero volver a aquella sensación. Buscar si aún sigue dentro, ya murió. Me hace feliz, a la vez duele. Saber que ya nunca podré volver. Aquella casa vieja en aquel
tantas aventuras que no volverán, jugando a tinieblas en la oscuridad, buscando algún tesoro como Indiana Jones. Reíamos sin miedo rodando por el suelo, y sin embargo ahora todo duele más y tú ya no estás. Pero esa canción me hizo volver. Oh, crecimos juntos donde brilla el sol, viendo las flores crecer salvajes. Jugábamos eso de ser mayor y no tenía miedo de ser yo. Difícil y a la vez duele saber que ya nunca podrás volver. Aquella casa vieja, solos tú y yo, tripulando barcos en tu habitación. No teníamos nada, pero todo era mejor. Aquella bici Orbea nos hacía volar, éramos como rayos a gran velocidad. Y sin embargo ahora todo duele más y tú ya no estás. Pero esa canción me hizo volver. Oh. Casa vieja en aquel desván, son tantas aventuras que no volverán, jugando a tinieblas en la oscuridad, buscando algún tesoro como Indiana Jones. Reíamos sin miedo rodando por el suelo, y sin embargo ahora todo duele más y tú ya no estás. Pero esa canción que duele en el corazón me hizo volver. Oh. ¡Ah, qué maravilla! Jo. A ver, DeLorean es una pasada, primero porque siendo de generaciones diferentes, yo enseguida empiezo a escuchar la canción y las cosas que estás diciendo y engancho, y escuchas el resto del disco y ya estás enganchado igual. Quiero decir, a mí me parece que para la persona que empieza a escuchar este álbum o que tiene que pillar un single de adelanto, esta es muy buena manera de abordarlo. Porque como digo yo, aquí ya sabemos a qué juego estamos jugando, cuál es el tablero, cuáles son las preguntas, cuáles son las fichas. Referencias a la cultura popular, pero vista como una parte de la vida, yo creo. O sea, ni una manera ni frívola, ni tampoco como vendiendo un cartel de algo. No sé, a mí me encanta porque me parece como muy orgánica la asociación que hay de estas referencias a una historia y a un disco que, francamente, en letras me parece muy honesto. Sí, eso es verdad. Yo creo que se puede definir como honesto el disco. O sea, no hay tipos de pretensión ni nada. Simplemente muchas veces son recuerdos míos de la infancia. No son referencias buscadas en películas de Estados Unidos. O sea, sí, los títulos. Pero y luego, aparte, DeLorean también forma parte de mi vida, de mi infancia. ¿Sabes? Como Regreso al Futuro forma parte de mi infancia, Terminator 2 o Terminator 1 también. O sea, son como cosas que recuerdo de mi infancia, de jugar a Indiana Jones, lo recuerdo, aunque sea una cosa de fuera, pero lo recuerdo, jugar a Tinieblas, las bicis Orbea, todo eso, o sea, son cosas que me vienen a la cabeza, ¿no? Y que las he vivido en primera persona. Entonces,
no sé, es un disco más de desnudarme, o sea, de esto soy yo. Y ya está, así soy yo. Cuidado, porque aquí yo estoy hablando con gente muy joven ahora mismo, gente que escucha, ¿vale? O sea, no les tenéis delante, pero son gente muy joven. ¿El músico nace nostálgico de alguna manera ya? O quiero decir, porque sí que el artista, yo creo, ¿no? Nace nostálgico. O sea, es una pasada. Tenéis esa capacidad para captar y desde el primer momento recordar. Ya. Si no da tiempo a llegar a vieja todavía, mujer. Yo siempre he sido nostálgica. Yo creo que he sido nostálgica desde que era joven. O sea, de verdad. O sea, siempre me acordaba de pequeñas cosas del pasado, de echar de menos ciertas cosas. Sobre todo, a lo mejor nosotros también, que somos una generación que nos hemos criado con lo orgánico, o sea, con mandarnos cartas y postales y grabar la canción en la radio, de repente ser todavía jóvenes, muy pequeños, y internet, que yo me acuerdo perfectamente cuando empezó internet, éramos todavía críos, entonces como que no hemos asimilado ese cambio y tenemos como muchísima nostalgia de decir que poquitos años hemos disfrutado de lo otro, de esa magia. Las cosas tenían más valor antes, creo. A ver, fíjate que antes... Creo que mi disco de, no sé, Led Zeppelin 2, o sea, creo que tiene o sea, y era eso, entonces lo cuidabas y lo repetías porque no había tantas opciones. Fijaos, siendo un poquito más mayor que vosotros, recuerdo el momento en el que el CD es ya como que no es tu amigo el que tiene un poco más de pasta, el que tiene el reproductor y se compra CD, sino que todos ya lo... A mí me ofendía mucho lo de poder saltar las canciones, entonces lo digo de verdad, me daba mucha rabia, me daba como rollo, decir, joder, me he gastado, ¿vale?, un dinero en comprarme esto, ¿para qué? Para no escuchar la mitad, ¿no? Aquello me enfurecía un montón. Ya. Y sí que es cierto que ha ido cambiando. Y antes de que se me olvide, luego las volvemos a recordar antes de terminar la entrevista, pero quería decir fechas, la gente que nos está escuchando, que con suerte será de puntos muy diferentes de nuestra geografía, pues pueda asistir a la presentación de este álbum. Estáis... Bueno, técnicamente ya mañana, 28 de febrero, sí. Cascante, Navarra, 6 de marzo en Toledo, en el Círculo de Arte, junto a Aurora Beltrán, 7 de marzo en Zamora, en la Cueva del Jazz, 8 de marzo en Benito, 19 de marzo en Madrid, en la Sala Changó, creo recordar, sí. 21 de marzo Valencia, 11 de abril Lleida, 12 de abril Barcelona, 17 de abril Gijón, 24 de abril Albacete, o sea, y podríamos seguir, o sea, 25 de abril San Juan de Alicante, 29 de mayo Sevilla. Va a tener un recorrido la presentación y yo creo que eso a lo mejor va a ayudar a saber cuáles van a funcionar más, porque esto se suele probar, ¿verdad? Cuando hacéis la presentación de un disco y lo echas a rodar, ¿alguna vez te ha pasado de decir, pues por esta canción que no he apostado yo mucho, de repente, coño, se ha quedado como fija en el repertorio porque el público ya siempre sorprende, ¿eh? O sea, dices temas que, bueno, yo, a ver, para eso más o menos tengo un poco de ojo, pero me ha sorprendido mucho, sobre todo, que hemos empezado a tocar los temas antes de sacar el disco. Y había gente que ya se cantaba el estribillo o sea, yo decía, pero a ver, que eso es muy fuerte, ¿no? Pero no me lo imaginaba, por ejemplo, ese tipo de cosas. O por ejemplo, Especie en Extinción, lo tocamos el otro día y no había salido, la gente se lo bailaba. Y yo, ostras. ¿Sabes? Entonces eso mola también, el decir que en un primer impacto ya la gente como que reaccione bien. Y fíjate, lo hablábamos hace poquito, estuvo aquí una banda, Break the Senses, de mala, súper buena gente, y que de hecho hay que felicitarles porque al final les han pillado en el Mad Cool para Poreña, te habían presentado los últimos 4 años y por H por B nunca caían y nos dijeron aquí en directo, venga, caen, ¿qué tal? Qué bien. Y dijimos, pues sí, esta vez vamos a traer suerte. Y nos decían que una de las cosas que más les impactaba, sobre todo cuando sacaban temas nuevos, era eso, que siempre encontrabas a alguien que lo estaba bailando y cantando como si llevara 10 años de su vida. Entonces, esa sensación tiene que ser difícil de explicar y sobre todo a lo mejor de asimilar en el momento, ¿no? Algo tan nuevo y que a ellos les parezca tan de toda la vida, ahí en ese momento, ¿qué te pasa por la cabeza? Es que te digo que creo que es la primera vez que me está pasando con estas canciones, o sea, de como si se la conocieran. O sea, me ha pasado ya con Especie en Extinción, me pasó con Nieve en el Desierto de Troya, que todavía no ha salido, y yo veía una chica que se está cantando el estribillo y digo, pero a ver.
pues ¿qué me pasa por la cabeza? Que digo, para esto vale la música, ¿sabes? Para que conecte directamente con la gente, la haga suya, y digo, esta canción ya no es mía, esta canción es de la gente ya. Y eso es lo más mágico que hay. Pues mira, la verdad es que sí, yo entiendo que es una de las razones por las que os dedicáis a esto, y es un poco difícil de explicar. Oye, en cuanto a aportaciones del disco, hay dos en concreto de José Ignacio Lapido. Sí. Que, joder, escuchándolas, es como... Parece que hubierais conectado de esto así, con un chasquido. Sí, yo lo sabía que iba a pasar eso. O sea, yo, a ver, soy muy fan de 091 y de las letras de José Ignacio Lapido, o sea, ya te digo, las veo que son pura poesía, pero es que además escribe de una manera que yo me siento identificada con su manera de escribir, de toda esa iconografía, esa metáfora, el surrealismo, todo eso a mí me suena muy familiar. Entonces, cuando le dije de trabajar, no me imaginaba que de repente al poco tiempo me fuera a venir con Tan extraño para mí y me dijera, toma esta canción, te la cedo. Y yo, wow. Pero luego es más, luego aproveché y dije, oye José Ignacio, mira, tengo una canción escrita, pero creo que le falta un clic a la letra, o sea, como un pequeño toque de gracia. Y le mandé Efímero y él le dio el toque de gracia a Efímero. Y entonces es como una letra compartida, ¿no? Una autoría compartida ahí con Efímero y, joder, es un lujazo, ¿eh? Sí, te iba a decir, es que no te voy a dar el coñazo porque esto ya entiendo que tenemos el coñazo 1000 veces en su día con el cambio de idioma y toda esta historia. Ya, bueno, pero sí que quiero hacer una pregunta turra que Miriam García, Alma Espinosa y los demás del programa, porque no están, pero yo tengo algo que defiendo a capa y espada y la gente me da más ridículo. Pero a mí me da igual, porque un día Manu Cabezalí se le ocurrió decir que era verdad y dijo lo mismo que yo. Digo, lo dice él y sí. De escribir en inglés, sobre todo la parte de letras, ¿no? Escribir en castellano. Tienen una puñetera suerte de tener como 200.000 monosílabos que en una frase tú puedes meter 1000 cosas que en español, joder, funciona más por descarte muchas veces o por decir, mira, esto no va a caber, vamos a quedarnos con lo bueno, porque... Entonces, ahí sí que tiene que haber un proceso, y eso que es tu lengua materna que utilizas, ¿no? Pero tienes un complicadito en ese punto, ¿no? Pero ¿sabes cuándo se rompe esa...? Porque a mí me costó encontrar la manera. Y es justo lo que tú estás diciendo. Y es que quieres decir una cosa de una determinada manera y no te entra la frase. Pero aquí el quid de la cuestión no es decir las cosas de esa manera, la que ya tienes aprendida en inglés, sino de construirlo y decir, no, yo no voy a intentar encajar esta frase porque no va a encajar ni de coña y me va a cargar la melodía. Entonces le das ahí la vuelta, tienes que ser muy inteligente para decir... No lo voy a contar así, lo voy a contar de otra manera. Deconstruyes lo que quieres decir y ahí es donde de repente ya te encuentras tu fórmula de cómo decir lo mismo dándole a la vuelta, ¿sabes? Y ahí es donde de repente se te abre... A mí es lo que me ha pasado, ¿eh? Una vez que encontré esa manera de hacerlo, de escribir, también leyendo mucho a otros, como José Ignacio Lapido, o otros grandes, ¿sabes? José de Santiago, o sea, gente que sabe escribir, Quique González, tal. Digo, vale, es que esta gente no lo dice de la manera que lo diría un angloparlante, ¿sabes? Lo dice de otra manera. Y ahí es donde dije, vale, ya está. Ya sé la fórmula, que bueno, no sé si hay una fórmula o no, pero es muchísimo más complicado, eso te lo digo. Además, esas referencias que acabas de decir, justo son ejemplos que se te ocurren de cosas que funcionan y que funcionan muy bien. A mí uno de los temas que me ha gustado mucho, sobre todo porque me parece más contundente en oposición a otros más desnudos, que es Llamas de Dragón, un pelotazo bestial, y digo, joder, ¿ves? Tú coges este tema por un lado y podría, no sé si abrir mercado o entrar a un grupo que a lo mejor le costaría más otro, y de repente te salen cosas como Efímero, que una belleza terrible, ¿no? La canción. ¿Cuál ha sido la que más ha costado a la hora ya no sé si de grabar o de componer? De composición, a nivel de composición. Pues a ver, ha habido canciones que han salido muy rápido y hay algunas que, o sea, bueno, yo me acuerdo de este ejemplo porque es bastante... porque fue mucho en el tiempo lo que pasó desde que hice la estrofa hasta que hice el estribillo. Y una estrofa que tenía por ahí de hace años y que a mí me gustaba mucho. Y yo decía, joder, esta estrofa, yo tengo que desarrollar esto como una canción, y me costó muchísimo. Me acuerdo que incluso compuse un estribillo para hacer que mi mundo sea mejor,
pero nunca veía que estuviera a la altura de la estrofa. Era como la estrofa es más estribillo, y entonces eso a mí me da mucha rabia. O sea, que un día de repente, hablando de los Jayhawks, me fui a ver a los Jayhawks y se me encendió la bombilla. Dije, ya está. De estas veces que te pasa, o sea, que a mí me ha pasado en conciertos, como me pasó en el de Nicky Lane, viéndoles a ellos, que además estaba ahí, fue donde conocí a Alex Muñoz, y me acuerdo que llegué por la noche y compuse un tema para Lights. O sea, es como, de repente tienes ahí una visión, una musa que te baja, y dices, vale, ya sé cómo acabar esta canción, o sé cómo empezar algo. Y me pasó con ese concierto de los Jayhawks, y acabé Haces que mi mundo sea mejor, y para mí es mi canción favorita ahora mismo. Pues fíjate, ahora que además decías los Jayhawks, yo siempre les contaba, porque aquí me mola poner mucho del Tomorrow de Greengrass, ponemos Blue, en Blue hay esa parte de Blue en la que cada uno canta una cosa totalmente distinta porque no se pusieron de acuerdo y dijeron, pues yo voy a hacer esto, pues yo voy a hacer esto, a correr. Y claro, yo creo que incluso estaban las letras en paralelo, ¿no? En esa parte de la canción, porque es como, pues mira, no, Olson está haciendo esto, Luris lo otro y a correr. Pero joder, es un ejemplo, no sé, quizá en tus primeros discos podía haber referencias más claras o podía intentar encorsetarse un poco más tu música, siempre en el buen sentido, pues sabéis que lo hacemos con la mejor intención. Claro. Y lo hacemos porque no tenemos mucha idea, ¿vale? Nos encanta decir palabras a falta de ser tan honestos como vosotros y de decir lo que nos despierta a nosotros el disco. Tenemos que ponerle anglicismos y acrónimos y cosas raras, pero a lo que iba, con este lo van a tener complicado. O sea, de sacar las influencias, ¿no? No, o definirlo en un... no, ya. Eso es lo que yo quería, ¿no? Que no hubiera etiquetas ni definiciones, que no dijeran, esto es un disco de no sé qué. Entonces, son canciones, ¿no? A mí me gusta mucho esto que dices porque es que no hay... En el ejemplo que has dicho, Llamas de Dragón, de repente estamos en el estudio y Nat te da rienda suelta a la guitarra así más rockera, distorsión y tal, y había estado grabando Efímero una hora antes, que es una canción más íntima, con pedal steel, o sea, con cosas. Entonces, ¿qué necesita la canción? Pues de repente 4 guitarras de 12 cuerdas hace que el mundo sea mejor. Pues la canción lo necesita. Pues esta, pues no sé. Es ponerse al servicio de la canción, ¿no? Eso es. ¿Qué nos pide? No sé. Luego al final todas son ellas, si es que da igual, pero un día te vistes de traje y otro de camiseta y eres la misma persona. Yo creo que hay que expresarse y da igual. Pero es verdad que las influencias, lo hablábamos hace una semana, que coge cositas de cosas pequeñas de muchas cosas, pero no es un disco de, no sé, de que suena a puro algo. Es Nat, y además estoy muy contento porque lo ha escrito en español, y a mí me enorgulleció mucho que lo hiciese, que cambiase, y me pidió que hiciese el disco. O sea, creo que chapó. No, y es fantástico. Además, ¿sabéis lo que me mola? Entre otras muchas cosas del disco, que uno de mis sueños así en la música es que volvamos a que los discos se llamen de rock, y a joderse. Y el resto ya es como, nada, inventa lo que quieras y es rock más así o más asá. Pero que me da a parecer esos 200.000 etiquetas, ¿no? Del algoritmo que sea, que te dice, esto es un toque de post-punk con un poco de no sé, y de no. A mí ponme una grande que ponga rock y yo ya me iré apañando, ¿sabes? Pero yo pensaba en las cajas de las tiendas de vinilos pone rock y jazz, y todo esto en el rock ahí cabe tanto, pues más eso. Sí, ahora que lo dices, qué penita, tienda de discos, además estas míticas de aquí de Madrid, ¿no? Muy un disco de segunda mano, y había como 4 te voy a decir, habían puesto como pop, rock, internacional en español. Había un letrero muy raro y muy confuso. Y había como 4 o 5, claro, buscando discos que no encontraban. Y había otro lado que ponía rock. Todo Dios estaba allí cogiendo discos. Claro. Entonces digo, es más fácil. Claro. Es más sencillo. Oye, hemos hablado ya de Efímero. ¿Os puedo pedir así muy porfa que la toquéis? Sí, claro, hombre. Por supuesto. Pues vamos a escucharla. Por cada palabra olvidada cerré un telón. Por
viendo morir nuestro amor tan efímero. Aquí llega la madrugada una vez más. Me trae recuerdos y rabia, muy pronto se irá. Ahora soy reina de espadas, tu tiempo de gracia se acaba. Ya no te creo, no escucharé tus lamentos, no servirá que grites mi nombre al viento. Nunca sabrás lo que realmente siento, viendo morir nuestro amor tan efímero, viendo morir nuestro amor tan efímero. Oh. Precioso, precioso este efímero y mientras yo lo oía estaba pensando, claro, esto suena muy bonito y seguro que mientras estaban grabando canciones como esta, pues han pasado cosas, porque en el estudio siempre pasan cosas y hasta que nos dejen tener el formato de storyteller super guays en el que vais contando las historias a la vez que las tocáis, toca este tipo de pregunta. Contadnos cosas que hayan pasado en la grabación o alguna cosa que recordéis con especial o cariño o estupor. A mí me hizo mucha ilusión que acabamos de grabar Alain Delon y bueno, pues estamos escuchando todos y apareció allí la gente muy de, bueno, pues viene al estudio a saludar o a llevarse una guitarra que dejó el otro día y tal, y se pasó Oddly Fried, que es un guitarrista que a mí me encanta, que ha tocado con Black Crowes, está con Sheryl Crow ahora y tal. Y justo llegamos al play y entró él por la puerta y dijo, joder, ¿cómo suena esto? Es increíble. Y me hizo mucha ilusión porque yo le conocí siendo asistente de estudio y cuando trabajaba para él y me hizo mucha ilusión que le gustase sin saber un poco, o sea, que lo escuchó así a ciegas. Dijo algo así como, esto es verdadero rock and roll. Sí, esto es de... Sí. Y Rock Still Alive. No es que estéis como muy tan que dijisteis, sí. Como son, yo no dije nada, pero por dentro, o sea, se me saltó la lágrima, porque claro, me hizo mucha ilusión. La verdad es que lo pasamos muy bien. Y todo el mundo se implicó y bueno, hicimos piña, hicimos banda y la verdad es que un lujo. Y sobre todo estando, claro, al final no deja de ser otro continente, otro país, otro rollo y a la vez podéis estar en casa. O sea que... Bueno, yo estoy en mi casa ahí, porque yo tengo la casa, yo vivo allí. El sentimiento de comunidad en un estudio en el que, como comentabas, pasa el otro y resulta que, coño, mira quién es este, coño, mira quién es el otro, ¿sabes? O sea, no son los mismos que se cruzan conmigo en mi barrio. Pero tiene que dar como buen karma, ¿no? A la hora de ponerte con el disco. Lo que mola un montón es que viene Nat y empezamos a tocar y empieza a cantar Nat, abre esa boca con esa voz que es increíble y da igual que sea Fred Eltringham, que es nuestra batería del disco, que Wallflowers, etcétera, o sea, no te tengo que contar y luego todo el mundo cuando escuchamos el playback pues está con los ojos cerrados y se implica y lo disfruta y gusta, o sea que eso mola mucho que sea como un amor por la música que nos gusta, da igual que seas de Madrid o de Nashville o de Nueva York, que al final estás ahí en esto y es un mismo lenguaje. A mí lo que me gusta, el lenguaje universal que es la música. Total, sí. Que da igual de donde seas, que conectas igual. Sí, no sé. Fue muy bonito, muy bonito. Irónicamente, además, haciéndolo en castellano, que a priori, pues, algunos de los allí presentes, pues
van a captar, pero a lo mejor no de la misma manera. También tiene su punto, porque van a estar a lo que hay que estar y no están analizando. Aquí somos muy de analizar. Ya, pero da igual, parecía como que lo entendían, ¿no? De alguna manera. Si la música es buena, o sea, yo escucho bossa y me encanta y no entiendo nada. Pero tiene una sensibilidad la música que te... Sí. No y me decía Yakir King, que ha mezclado el disco, que es un crack, es increíble, ha trabajado con todo el mundo, con Nora, con Kingson Leon, o sea, y me decía, joder, me llamaba y me decía, o sea, es la primera vez que hago algo que no sea en inglés, pero me da igual, o sea, me emociono, o sea... Y acaba de llegar de girar con Bruce Springsteen, ¿no? Se fue a grabar con Springsteen, se fue a grabar a Jersey, a su y luego estudio. Mezclando mi disco, eso es como... Fue a la semana siguiente, eso fue bonito también, que viniese de grabar con Bruce y se puso a mezclar lo nuestro. Esto me mola un montón cuando le llamáis por el nombre de pila. ¿Sabes? Es súper guay. Con Bruce o con tal, sí. Pues como cuando yo llamo estuve con mi cuñado, con Andrés, que, claro, ¿sabes? Y tal. No, pero en serio que es... Muchas veces cuando venís aquí o vienen compañeros y compañeras vuestras y se ponen a hablar de cómo surgen las cosas, dices, joder, a lo mejor es cosa mía, pero cada vez la impresión que uno tiene desde fuera, y cuando digo desde fuera, es desde una pantalla muchas veces, de que cada vez todo es más frío, cada vez todo es más impersonal, pero cada vez que alguien que está involucrado en el proceso se le pone un micro delante, de verdad que nos devolvéis la fe por 10. O sea... me alegro de eso, ¿eh? Es súper bonito oíros hablar, oíros cantar y tocar también, y 2 pruebas hemos tenido aquí en directo, y de hecho me gusta y me parece... valiente, acertado y francamente difícil, que muchas veces, y lo digo más por el momento, por ejemplo, de Lorian, ¿no? Que hay más diferencia en cuanto al sonido, ¿no? Que pueda sonar igual de bien, igual de válido en acústico que en el álbum. No sé hasta qué punto en alguno de los temas se plantearon posibilidades y dijisteis, pues imagínate, esto estaba concebido para ser una preciosa balada acústica de tal, y apareció, pues eso, un Armageddon de guitarra, o al revés, ¿eh? No sé si ha habido alguna sorpresa en ese sentido. ¿Ha habido alguna? Pero vamos, yo esta pregunta la tengo que responder ya. Porque, sí, responder porque tú has sido el productor. Siempre me gusta plantear, yo creo que las canciones se tienen que presentar o defender siempre con una guitarra acústica, y lo hicimos así 3 meses antes, y luego hay cosas que cambian un montón. Por ejemplo, Especie en Extinción, no hay ninguna guitarra acústica y no tiene nada que ver, pero yo creo que la canción se tiene que escribir y poder defenderse con una guitarra acústica. Y no desde esa primera vez que la tocas sabes qué va a pasar, pero tienes que haberlo hecho, ¿sabes? O sea, no puedes empezar con un beat o una batería y luego primero está la acústica y tal. No significa que eso vaya a llegar a la grabación, pero yo tenía claro que después de haberla tocado con acústicas, pues 2 o 3 no iban a tener acústica, porque yo lo escuchábamos que faltaba y que era solo de eléctricas o bueno, más que a todo lo demás, incluso la llevamos a un sitio totalmente distinto, y sí es una canción que es muy acústica, por ejemplo. Bueno, de hecho, yo creo que ese fue el único tema que hubo como un poco de, no pelea, pero yo quería llevarlo en rollo ranchera, ranchera, o sea, rollo como Mon Laferte o algo así, y él me decía, tía, no, es que yo, sabes, como que es verdad también que él quería huir un poco de lo tradicional y tal, y por eso nos lo llevamos un poco a una cosa más alternativa, ¿no? ¿Puede ser? ¿O? Sí, vamos, yo en esta escuchaba el arreglo de cuerda y luego pues un poco en mi cabeza esto va a sonar súper vanidoso, súper egotístico. Pensaba un poco más una atmósfera estilo, una mezcla de Daniel Lanois con Jim Kellner tocando la batería. Y eso es lo que tenía en mi cabeza, y ha salido otra cosa preciosa. Pero sí, si tienes influencias y luego las mezclas, sale otra cosa totalmente distinta. Sí. Pero sí. Suele pasar. Siempre, aquí hemos recordado varias veces este momento de los años 90 en el que Noel Gallagher le toca con la acústica Wonderwall a Liam, que se le queda mirando. Quita esa mierda reggae, me voy a beber al bar, me bajo al pub y que te den que la cante tal, que es la mía, porque eran hermanos. Y se bajó, pues dijo, ¿qué mierda es esto? Y cuando lo consiguieron, y le hicieron de beber un poquito y parece que se le pasó y lo consiguieron tal,
más o menos le dio una segunda escucha, el otro aprovechó para cambiar un par de cosas y dijo, venga, va, Ahora sí. te la voy a cantar. Pero la otra, esta de In Anger, la cantas tú, entonces. Y así acabó la cosa. Nunca sabes cómo puede acabar. Al margen de la gira, ¿vale? Que va, no sé si algún otro proyecto o alguna otra, no que tengas en cartera para hacer ya, pero que tú que empieces a darle vueltas y que digas, de aquí a no demasiado me gustaría... Pues estoy ahora en contacto con una persona que me va a hacer como una puerta de entrada a México. No sé cómo, o sea, soy consciente de que es empezar de cero, pero sí que se está hablando para hacer una colaboración allí, para hacer una pequeña promo, para hacer algún bolo y tal, y es lo que tengo así pendiente a medio plazo, ¿sabes? De poder cruzar el charco. Te iba a decir así como en plan, no se queda pequeño, o sea, cruzarte un océano a un país enorme. Ya, hombre, claro. Y a partir de ahí, pues imagínate lo que pueda pasar, porque es un... Claro, es que me han dicho que una vez que vas tienes que volver por lo menos 2 veces al año. Digo, ostras, a mí con el miedo que me da a volar, como Tom Petty, ¿no? Sí. Bueno, pero bueno, es lo que hay. Sí, no, sí, es que estaba buscando mi referencia ochentera, que es Mea Barracus, que el pobre siempre le drogaban la leche para volar, porque no le gustaba volar. Un piloto de helicóptero de guerra, pero no le gustaba volar. Yo que sé, guionistas. De verdad, nada, Alex, mil gracias por estar aquí esta noche. Nada, gracias a vosotros. Alma más va a linkear aquí las cosas para que aparezca de nuevo toda la gira y que la gente, muchas gracias, cuando nos escuche, os pueda ir a... Lo importante es que vengan a vernos a las salas. Es que la música más... Yo os he oído aquí en directo en pequeñito, ¿vale? Pero ya me ha parecido alucinante, pues imagínate en una sala. Claro, con la banda que llevamos es que no... Vamos, suena como un cañón. Lo iremos siguiendo desde aquí, iremos dando buena cuenta de cómo va yendo la gira los jueves. ¿Y con qué os apetece que cerremos? Nat, ¿con qué cerramos? Yo cerraría con Especie en Extinción. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que no te voy a decir que no, porque además me encanta el tema. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.